Esposa humilla a su marido y lo saca del baño por no verse presentable, él rompe en silencio, pero luego, su vida cambia. La casa olía a desinfectante barato y a comida recalentada. Eran las 6 de la mañana y Andrés ya estaba despierto desde hacía más de una hora. Había barrido la cocina, hecho café y se encontraba en el baño intentando afeitarse con una máquina vieja que tironeaba más de lo que cortaba. Afuera apenas clareaba, pero por dentro el tiempo parecía más denso que su propio cansancio. Andrés tenía 45 años, aunque últimamente su cuerpo le pesaba como si tuviera el doble. Las noches se le iban entre insomnio, vueltas en la cama y pensamientos que no le daban tregua. Por las mañanas despertaba con ojeras marcadas, el cuerpo entumecido y un nudo en la espalda baja que lo hacía caminar con dificultad. Pero aún así, cumplía. Cada día era una coreografía muda que se repetía sin pausa: preparar desayuno, dejar listas las mochilas de sus hijas, revisar que Carla tuviera su almuerzo listo y que la ropa estuviera planchada. Luego, una ducha rápida y sentarse frente a la computadora portátil desde el comedor, donde hacía trabajos de redacción freelance para intentar cubrir parte de los gastos. No era mucho, pero era algo. Escribía reseñas, corregía textos, redactaba cartas de presentación. Todos lo conocían por su corrección y compromiso, pero nadie sabía lo que le pesaba el alma. Andrés no hablaba con nadie de su ansiedad ni de la tristeza que lo acompañaba. Ni con Carla, ni con sus hijas, ni con los pocos amigos que aún lo llamaban. En su casa, todo lo emocional era minimizado, ridiculizado o usado en su contra. Carla era una mujer de palabras filosas y gestos fríos. Desde hacía años su trato con Andrés se había reducido a órdenes y quejas. ¿Ya pagaste la tarjeta? No me planchaste bien la blusa, no seas ridículo, no es para tanto. Casi nunca lo miraba a los ojos. Y cuando lo hacía, era con esa mezcla de desprecio y fastidio que le hacía sentir que sobraba en su propio hogar. Ella no sabía que por las noches Andrés lloraba a escondidas, sentado en la cocina con la luz apagada, abrazando su taza de té frío. No sabía que se miraba al espejo intentando reconocerse, que evitaba verse de cuerpo entero porque el rostro cansado que devolvía el reflejo le parecía ajeno. Tampoco sabía que a veces se perfumaba, aunque no saliera de casa, solo para intentar recordarse que aún era una persona, aún tenía derecho a sentirse digno. Sus hijas adolescentes vivían en su propio mundo de pantallas y silencios compartidos. No eran malas chicas, pero tampoco sabían cómo preguntar por lo que no se decía. Sentían la tensión entre sus padres como un peso en el aire, pero nadie ponía palabras sobre ello. Esa mañana, Andrés tuvo otro de esos episodios. Estaba escribiendo un correo cuando un mareo lo obligó a detenerse. Le zumbaban los oídos y el pecho le ardía como si se le comprimiera el alma. Cerró los ojos, respiró hondo, se pasó la mano por la frente empapada y siguió escribiendo, como si nada. Al mediodía preparó arroz con atún. Sirvió los platos en silencio. Carla llegó del trabajo con su paso impaciente y la vista clavada en el teléfono. No saludó, no preguntó cómo estaba, no le devolvió el hola apenas audible que él murmuró. Solo se sentó, revisó su bandeja y dijo, «¿Esto otra vez?». Andrés la miró, inseguro. «¿Está bien de sal?», preguntó, con una voz baja que se le quebraba al salir. Carla levantó la vista un segundo. «No sé, no tengo hambre», dijo, y dejó el tenedor a un lado para seguir respondiendo mensajes. Él sintió una punzada. No por la indiferencia en sí, sino por lo acostumbrado que estaba a ella. ¿En qué momento había dejado de importar? ¿Cuándo fue la última vez que Carla lo miró sin desdén, sin juicio? Después de comer, lavó los platos mientras sus hijas se encerraban en sus habitaciones y Carla se acostaba en el sillón a ver series, con los auriculares puestos. Él recogió las servilletas, secó la mesa y se encerró un momento en el baño. Al verse al espejo, sintió cómo le temblaba la mandíbula. Se enjuagó la cara con agua fría, se quedó un rato con los ojos cerrados. Quería desaparecer, aunque fuera por 5 minutos. Pero no lo hizo. Su esposa lo humilló delante de todos. Y nadie dijo nada. Se permitió unos minutos a solas en el baño. Cerró la puerta, se quitó la ropa lentamente y se sentó en el borde de la tina. Miró sus brazos, sus piernas, su abdomen. Había ojeras, manchas, cansancio acumulado, pero también había historia.
Ese cuerpo había trabajado jornadas interminables, había sostenido a una familia, había amado, había perdonado. Se metió bajo el agua caliente, cerró los ojos y por un momento se permitió sentir que el vapor era un abrazo. Allí, en ese rincón minúsculo, podía bajar la guardia. Pero su mente no se callaba. Recordó una vez, muchos años atrás, cuando Carla le cantaba bajito mientras cocinaban juntos. Cuando le dejaba notitas en la billetera con dibujos o frases tontas. Cuando se reía de sus chistes malos. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuándo fue que el cariño se volvió sarcasmo? ¿O quizá nunca fue amor, sino costumbre mal disimulada? Andrés se quedó más de lo debido en la tina. No quería salir. Afuera no había calor ni vapor que lo abrazara. Afuera había miradas frías, frases hirientes, y una esposa que no lo reconocía ni como hombre ni como ser humano. Cuando salió, se envolvió en una toalla, se miró al espejo con resignación y se prometió que aguantaría. Que sus hijas no tenían la culpa. Que era solo una etapa. Que ya pasaría. Se repitió todo eso. Pero en el fondo, ya no lo creía. Y así, como cada día, salió del baño, respiró hondo y volvió a sentarse frente a su portátil, esperando que algún día la dignidad regresara a tocar la puerta. Porque aunque nadie lo escuchara, dentro de Andrés el silencio ya comenzaba a doler. Era una de esas noches donde el calor se pegaba al cuerpo como si fuera una manta mojada. La televisión murmuraba desde la sala. Los platos de la cena seguían en el fregadero con restos de arroz y grasa. Andrés ya había dejado todo listo, mochilas junto a la puerta, ropa doblada sobre las sillas, la mesa barrida. El sudor le bajaba por la espalda, y las pantuflas se le pegaban con cada paso. Se encerró en el baño sin hacer ruido, casi como si pidiera permiso para existir. Cerró la puerta sin echar el pestillo. Se desvistió con lentitud. La camisa estaba empapada de sudor. Luego el pantalón, y por último la camiseta interior, que se le volvía incómoda desde que había empezado a sufrir una inflamación en el pecho, producto del estrés. Abrió la ducha y dejó correr el agua unos segundos. Se metió bajo el chorro, no por placer, sino por necesidad. Ahí, bajo el agua, Andrés por fin soltó el aire que llevaba conteniendo desde la tarde. El vapor empañó el espejo y las paredes, mientras él cerraba los ojos. No había música, ni velas, ni lujo. Solo él y el silencio. Ese que a veces dolía, pero que otras veces era su único refugio. En la sala, Carla se levantó del sillón rumbo a la habitación. Cruzó el pasillo justo cuando el vapor del baño comenzaba a escaparse por debajo de la puerta. Frunció la nariz, se detuvo, y con voz alta, sin cuidado ni compasión, dijo: ¿Te puedes apurar? Huele asqueroso. Parece que el baño se va a descomponer contigo ahí adentro. No fue un grito, pero las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Iban cargadas de desprecio. Como si fuese algo que tenía atorado y por fin lo hubiese escupido. Desde la regadera, Andrés se congeló. El agua seguía cayendo, pero ya no la sentía. Su cuerpo se tensó. La espalda recta. Los ojos abiertos. Se quedó inmóvil, como si la vergüenza lo hubiera convertido en piedra. Afuera, el silencio se volvió espeso. Pero Carla no terminó ahí. Se giró hacia la sala, donde estaban sus hijas y su madre, la señora Amelia, y agregó con una sonrisa amarga: Ni para eso servís. Ya ni ducharte sabes. Nadie se rió. Ni una sola palabra. Las hijas, sentadas frente al televisor, bajaron la mirada al mismo tiempo. La mayor, Lucía, apretó la mandíbula. Sofía, de 14 años, dejó el control remoto sobre el cojín y se cruzó de brazos. Amelia se removió en su asiento, pero no dijo nada. Solo desvió la vista hacia el piso, como si aquellas palabras le sonaran a algo ya conocido, a una canción vieja que prefería no volver a escuchar. Andrés abrió la puerta del baño con lentitud. Llevaba una toalla enroscada a la cintura. El cabello húmedo pegado al rostro. Y los ojos con los ojos húmedos por el vapor, o por la vergüenza. Y ese fue el día en que todo empezó a romperse. Andrés salió del baño con la mirada baja, los ojos enrojecidos por el vapor, o tal vez por otra cosa. Dio un paso hacia afuera,
y cada centímetro que avanzaba era como caminar desnudo sobre cristales. Sentía todas las miradas clavadas en él, aunque nadie lo miraba directamente. Eso era peor. Pasó junto a Carla sin dirigirle una palabra. Sin verla. Sin levantar la cabeza. Los pies mojados dejaban marcas sobre el piso, como si su dolor se imprimiera tras cada huella. Se metió en su cuarto y cerró la puerta. Esta vez sí, con pestillo. Se dejó caer al suelo, espalda contra la madera, todavía con la toalla enredada al cuerpo, como si soltarla fuera lo mismo que rendirse por completo. No lloró al instante. Primero llegó el vacío. Esa sensación de querer desaparecer. De haber deseado que la ducha lo hubiera tragado por completo. Luego, poco a poco, la garganta comenzó a cerrarse y la respiración se volvió inestable. Tapó su rostro con ambas manos, y entonces se quebró. Las lágrimas salieron sin permiso, como un río contenido por años que al fin rompía el dique. Lloró por la humillación. Por la rabia. Por la impotencia. Pero también por algo más profundo, por sentirse completamente solo en su propia casa. Mientras tanto, en la sala, el silencio seguía siendo tan denso como el aire. Lucía, la hija mayor, se levantó lentamente, fue a la cocina, abrió la nevera, sin buscar nada. Solo necesitaba moverse, hacer algo, escapar del momento. Sofía, su hermana menor, se fue a su habitación en silencio. Cerró la puerta con suavidad, y del otro lado soltó un suspiro tan largo que parecía arrastrar el dolor de alguien más. Amelia, la madre de Carla, seguía sentada en el sillón. Miraba el televisor, pero no veía nada. Su expresión no era solo tristeza, era vergüenza, y algo más profundo, como si esa escena no le fuera ajena, como si ya la hubiera vivido en otro tiempo, en otro hogar. Carla, por su parte, regresó al sofá, tomó el control remoto y subió el volumen de la televisión. Como si el ruido pudiera borrar lo que acababa de decir. Como si su mundo no hubiera sido interrumpido. No preguntó si Andrés estaba bien. No mostró remordimiento. Se cruzó de brazos y puso una película, como si todo pudiera seguir igual. Pero no era así. En el cuarto, Andrés seguía en el suelo. Luego se arrastró hasta la cama. Se sentó con la espalda encorvada y abrazó una almohada como si fuera un salvavidas. Cada lágrima era una descarga. Una herida vieja abierta. Un dolor que venía desde mucho antes. Recordó otras veces en las que Carla le había hablado con frialdad. Con desdén. Con esa mirada de superioridad que lo aplastaba. Y recordó cómo siempre había callado. Por las hijas. Por mantener la paz. Por miedo a quedarse solo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez lo dijo frente a todos. Esta vez la vergüenza fue pública. Y esta vez, algo se rompió para siempre. Se quedó dormido así. Con la toalla todavía enredada. El cabello húmedo. La almohada empapada en llanto. Afuera, la casa se hundía en una quietud tensa. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Nadie tocaba la puerta. Esa noche, el hogar dejó de ser hogar. Se convirtió en una casa donde las palabras dolían más que el silencio. Donde las miradas evitaban la verdad. Donde el respeto se había perdido hacía tiempo. Y nadie supo cuándo. Pero el corazón de Andrés ya no se quedaría callado por mucho más. La mañana llegó como siempre, sin pedir permiso. Pero esta vez fue más cruel. El sol se colaba entre las cortinas con descaro, y el cuarto olía a encierro y a lágrimas secas. Andrés abrió los ojos con dificultad. El cuerpo le pesaba. La garganta seca. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero no era descanso lo que sentía. Era derrota. La toalla seguía hecha un nudo al lado de la cama. Se había puesto el pijama a medias, como si ni siquiera se reconociera al vestirlo. Caminó descalzo hasta el baño. Se enjuagó la cara con agua fría, sin atreverse a mirar al espejo. Su reflejo ya no le decía nada. Era solo una imagen vacía, sin brillo, sin fuego. En la cocina, el reloj marcaba las 6:20. Todo seguía igual. Los platos sin lavar. Los libros escolares apilados.
La televisión apagada. Andrés puso agua a calentar para el café. Empezó a preparar el desayuno como siempre, con movimientos automáticos. Cortó pan. Batió huevos. Pero su mente no estaba ahí. Entonces, Carla bajó las escaleras. Con su andar habitual. Como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no hubiese cambiado. Tenía el celular en una mano y la corbata de Andrés, mal puesta, en la otra. Se acercó a él y aunque todos fingieran que nada había pasado, Andrés ya no era el mismo. Carla abrió el refrigerador, sacó un jugo, y al pasar junto a él, dijo con tono seco. Hoy tengo una junta temprano. No te tardes con el desayuno. Nada más. Ni una palabra sobre lo ocurrido la noche anterior. Ni una disculpa, ni siquiera una mirada. Como si borrar una humillación fuera tan fácil como cambiar de canal. Como si nada hubiera pasado. Andrés no respondió. Sirvió los huevos en silencio, colocó los platos en la mesa y llamó a sus hijas con una voz apagada, casi inaudible. Lucía fue la primera en llegar, con el cabello alborotado y los ojos todavía cargados de sueño. Le siguió Sofía, con los audífonos colgando del cuello. Ambas se sentaron en la mesa sin decir una sola palabra. Durante el desayuno, el aire era denso. Nadie masticaba fuerte. Nadie movía los cubiertos con seguridad. Era como si todos caminaran sobre vidrios rotos. Carla hojeaba su celular sin levantar la vista. Lucía comía a pequeños bocados, clavando los ojos en su plato. Sofía fingía leer algo en el móvil, pero en realidad observaba las manos de su padre, que temblaban apenas al sujetar la taza de café. Andrés intentó comer, pero el alimento no le pasaba. Su estómago se cerraba cada vez que oía la voz de Carla o sentía su presencia. Le ardían los ojos, pero no lloró. No delante de ellas. No otra vez. Después de recoger los platos, se encerró en su pequeño rincón de trabajo, el escritorio en la sala. Tenía 3 encargos pendientes, una reseña, una corrección de estilo y un informe para una empresa que apenas le pagaba a tiempo. Pero sus dedos se negaban a cooperar. El teclado se le resbalaba, la vista se le nublaba. Su cuerpo, que siempre le había respondido, ahora parecía rebelarse. Intentó enfocarse. Respiró hondo. Se secó las manos en el pantalón. Pero no hubo caso. Se detuvo, cerró los ojos, sintió el pulso en las sienes, el pecho agitado como una jaula. Tuvo que sentarse más derecho, inclinarse hacia adelante y esperar a que el temblor pasara. Afuera, seguía la vida. Vendedores gritaban, niños corrían, motos zumbaban. Todo parecía seguir igual, como si el mundo no supiera que, en esa casa, había un hombre roto. Invisible. Exhausto. Amelia entró en la cocina sin hacer ruido. Andrés la oyó mover sillas, abrir la alacena, acomodar cosas. No intercambiaron palabras. No aún. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Que el ambiente ya no era el mismo. Al mediodía, Andrés preparó sopa. Observaba el agua burbujear con la sensación de que algo dentro de él también estaba por hervir. El vapor llenó la cocina, y por un instante, lo golpeó una imagen, el baño, la humillación, la voz de Carla. Todo volvió de golpe. Se apoyó en el fregadero, apretó los ojos con fuerza, deseando no recordar. Pero el dolor no elige qué parte quedarse. Regresa cuando quiere, y no avisa. Carla volvió del trabajo esa tarde. Saludó con un «¿qué hay de comer?», y se sentó como si no llevara una deuda sobre los hombros. Andrés le sirvió sin mirarla. No por sumisión, sino porque mirar a alguien que ya no te ve duele más que cualquier insulto. Las hijas seguían moviéndose por la casa como sombras. Sofía se encerraba más en su cuarto. Lucía evitaba cruzarse con Carla. En la noche, el televisor volvió a sonar con el volumen más alto de lo habitual. Como si el ruido pudiera ocultar lo que nadie quería nombrar. Andrés se dio cuenta de que su mirada ya no brillaba. Lo notó en un reflejo en la ventana mientras regaba las plantas. Su rostro era otro. La línea entre las cejas se le había marcado más. Los labios resecos. El cuello cargado de una tensión constante.
No era solo el cuerpo. Era el alma lo que se estaba apagando. Esa noche, antes de dormir, se sentó frente a su portátil con un texto a medio terminar. Pasó los dedos sobre el teclado como si acariciara algo vivo. Recordó los primeros años del matrimonio. Cuando escribía con música, con ilusión. Cuando creía que con esfuerzo todo se podía salvar. Cerró los ojos. Sintió el vacío en el estómago. No por hambre, sino por ausencia. Afuera, Carla roncaba. Las hijas dormían. Amelia tejía en silencio. Y él se preguntaba si valía la pena seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque algo, dentro de él, ya había cambiado para siempre. Algo se quebró la noche anterior. Y aunque los demás actuaran como si nada, Andrés ya no era el mismo. Y aunque aún no sabía qué haría. Con ese cambio, Andrés ya sabía que no había vuelta atrás. Algo en él se había quebrado para siempre. La tarde cayó con una lentitud dolorosa. El cielo se cubrió de nubes densas, como si también él quisiera guardar luto por algo que aún no se decía en voz alta. Dentro de la casa, el ambiente seguía igual de denso que en los últimos días. Cada paso sonaba con cuidado. Cada palabra se medía. Se evitaban las miradas. Andrés permanecía en su habitación, con los textos pendientes olvidados sobre el escritorio y los pensamientos arremolinándose en el pecho. Había dejado de buscar respuestas en el espejo. Ya no se reconocía en él. Se había cansado de intentar adivinar cuánto valía su silencio, cuántas partes de sí había sacrificado para mantener en pie una casa que cada vez sentía menos suya. Estaba sentado al borde de la cama, con las piernas cruzadas y la mirada fija en un punto invisible de la pared. Ni siquiera lloraba. El llanto se le había secado, como se seca la tierra después de muchas sequías. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Suaves. Pausados. Conocidos. La puerta se abrió con lentitud. En el umbral apareció Amelia, la madre de Carla. Llevaba entre las manos una vieja caja de madera, gastada en las esquinas, con clavos oxidados que apenas la sostenían unida. Andrés frunció el ceño, confundido. ¿Puedo pasar?, preguntó ella, con una voz apenas audible. Él asintió, sin decir palabra. Amelia cruzó la habitación despacio, colocó la caja sobre la cama y se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. No hubo explicaciones. Solo el sonido de la tapa al abrirse. Un crujido leve, como si arrastrara décadas de cosas no dichas. Andrés miró el contenido con curiosidad contenida. Había retazos de telas bordadas, algunas descoloridas, otras aún vibrantes. Había fotografías antiguas, rostros serios, vestidos largos de boda y comunión. Y un puñado de cartas, cuidadosamente dobladas y atadas con un listón morado. Amelia tomó una de las telas y la pasó por los dedos con la suavidad con que se toca la memoria. Esta la bordé cuando estaba embarazada de Carla, dijo con voz temblorosa. Tenía 19 años. Pensaba que el amor era eso, servir, callar, aguantar. Andrés la miró en silencio, sin interrumpirla. Ella desató el listón y sacó una carta. La leyó en silencio, con los ojos, no en voz alta. Al terminar, respiró hondo. Por primera vez, su voz se quebró. También me dijeron que olía mal una vez, después de parir. Recuerdo que no podía levantarme bien de la cama. Tenía fiebre. Estaba débil. Y su padre, me dijo que apestaba a leche y sangre. Que parecía un animal. Guardó silencio. Nunca se lo conté a nadie. Nunca lo dije. Me lo tragué, como tantas otras cosas. Andrés sintió un golpe en el pecho. No por las palabras, sino por la mirada con que Amelia las decía. Una mirada rota, pero no vacía. Era la mirada de alguien que reconoce el dolor ajeno porque ha vivido el propio. Yo pensé que si callaba lo suficiente, él iba a cambiar, continuó. Que si era buena esposa, buena madre, buena ama de casa, él iba a valorarme. Pero nunca lo hizo. Y cuando me quise dar cuenta, ya me había convertido en una sombra. Sacó otra fotografía. Era en blanco y negro. Se la veía joven, de pie junto a un hombre serio. Su expresión era contenida.
casi ausente. He visto, Andrés, dijo, con calma. Sé que fingís que no pasa nada. Que seguís moviéndote para no desmoronarte. Pero anoche te vi quebrarte. Y me dolió. Porque me vi en vos. Andrés tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada. No podía sostener tanta sinceridad de golpe. Me arrepiento, hijo, dijo ella, con firmeza. Me arrepiento de no haber dicho nada cuando tenía tu edad. Me arrepiento de haber sido cómplice con mi silencio. Porque no decir nada, también es permitir. Pasaron unos segundos de quietud. Amelia extendió la mano, tomó la de Andrés con suavidad y la apretó, como si quisiera compartirle algo de la fuerza que a ella le llegó tarde. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Andrés. Primero tímidas. Luego incontenibles. Lloró por todo lo no dicho. Por todo lo soportado. Por todo lo que creyó que debía aguantar para ser suficiente. Para ser querido. Para que no lo dejaran solo. No estás solo, dijo Amelia, mirándolo con una ternura antigua. Yo me quedé callada en mi tiempo. Pero hoy no me voy a quedar callada por vos. Andrés apretó la mano de Amelia con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía. No como padre. Ni como esposo. Ni como proveedor silencioso. Sino como hombre. Un hombre con cicatrices, con dolores sin nombre, pero también con una dignidad que, aunque arrinconada, seguía viva. Pasaron la tarde revisando la caja. Amelia le contaba historias detrás de cada tela, cada carta, cada fotografía. Le habló de la primera vez que pensó en irse de casa y no se atrevió. De los sueños que había guardado en cajones y que ahora solo existían en papel. Y Andrés escuchaba. Escuchaba como si cada palabra fuera un ladrillo que ayudaba a reconstruir un poco de todo lo que le habían derrumbado. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, la caja quedó cerrada de nuevo. Pero lo que se había abierto entre ellos no tenía tapa, era un puente silencioso hecho de comprensión, respeto y dolor compartido. Amelia se levantó con esfuerzo. Antes de salir del cuarto, se giró y dijo, sin levantar la voz. Tú todavía podés elegir distinto, Andrés. No dejes que el silencio te robe la vida, como me la robó a mí. Él asintió despacio. No prometió nada. No lloró más. Pero dentro de él, algo se había despertado. Algo pequeño, casi invisible. Una semilla que, tal vez, con el tiempo, podría crecer. Esa noche, por primera vez en muchos días, durmió con la sensación de que no estaba completamente solo. Que su dolor no era invisible. Que su historia, tal vez, apenas comenzaba. Andrés no sabía exactamente qué lo impulsó a levantarse esa mañana con una fuerza distinta. Tal vez fueron las palabras de Amelia, aún resonando en su pecho. O tal vez fue ese deseo sutil, pero cada vez más firme, de no seguir desapareciendo. Lo cierto es que, cuando se miró al espejo al lavarse los dientes, por primera vez no desvió la mirada. Se quedó ahí. Observó sus ojeras, las nuevas líneas en la frente, la palidez del rostro. Y, sin embargo, había algo más. Un temblor interno que no era miedo, sino impulso. Después de dejar a sus hijas en la escuela, Andrés caminó unas cuadras más. No tenía una dirección clara. Solo un volante arrugado en su bolsillo, que había encontrado días atrás en la panadería. Lo había leído con escepticismo. Círculo de hombres, acompañamiento emocional y apoyo en procesos de crisis. Entrada libre. No estás solo. No lo había tirado. Lo había doblado en 4 y escondido en su billetera, como quien guarda una llave sin saber aún a qué puerta pertenece. Llegó a un pequeño centro comunitario pintado de azul, con ventanas abiertas y olor a café. Las manos le temblaban un poco al empujar la puerta. Adentro, un grupo de hombres charlaba alrededor de una mesa con termos, galletas, pañuelos y libretas. Nadie vestía de forma especial. No eran diferentes a él. Eran vecinos, padres, abuelos, hombres que también cargaban historias en la espalda. Uno de ellos, de barba canosa y voz cálida, se acercó. ¿Primera vez? Bienvenido, hermano. Pasá,
Sentate donde quieras. Acá nadie juzga. Andrés asintió, sin saber qué decir. Se sentó en una silla de plástico y simplemente observó. Escuchó a un hombre hablar de cómo su pareja ya no lo miraba. A otro contar que se sentía inútil. Otro más reía contando cómo se había quedado dormido abrazando un peluche de su hijo. Rieron con él. No de él. La risa no venía del juicio, sino del alivio compartido. Era como si, en ese espacio, el dolor doliera menos. No se atrevió a hablar el primer día. Pero volvió. Y volvió. Y volvió una vez más. La tercera vez llevó pan dulce y se sentó más cerca del centro. La cuarta vez, ya saludaba por nombre a dos de ellos. Y la quinta, habló. Fue una frase corta. Una oración quebrada. Apenas audible. Mi esposa me humilló por cómo olía, frente a nuestras hijas. Al decirlo, sintió que algo se abría dentro de él. Como una presa vencida. Las lágrimas llegaron, pero no lo detuvieron. Siguió hablando. Con pausas. Con dificultad. Pero sin parar. Contó sobre el baño. El silencio. El dolor en el pecho. La sensación de no existir. Los otros no lo interrumpieron. Algunos asintieron. Otros lloraron con él. Alguien le pasó un pañuelo. No hubo consejos vacíos ni frases hechas. Solo presencia. Escucha. Acompañamiento. Ese día, al salir del círculo, caminó más erguido. No porque el problema se hubiera ido. Sino porque, por fin, se había permitido decirlo en voz alta. Nombrar el dolor lo hizo menos grande. En los días siguientes, Andrés comenzó a notar pequeños cambios. Se vestía con... Ahora Andrés se vestía con más intención. Aunque fueran jeans viejos, se los ponía con otra energía. Se peinaba con más cuidado, y en vez de dejar el cabello revuelto, lo sujetaba con una colita ordenada. Compró una loción con aroma a lavanda y se la aplicaba cada noche. No por Carla. Sino por él. Ya no evitaba el espejo. A veces, incluso se sonreía sin razón. En el círculo, compartió que era redactor freelance. Uno de los hombres, llamado Julián, lo escuchó con atención. ¿Y enseñas? Preguntó. Porque en la ONG donde colaboro están buscando a alguien que dé talleres de redacción y comunicación básica, para hombres que quieren reinsertarse laboralmente. Muchos vienen saliendo de situaciones bien duras, como la tuya. Lo que vos sabés puede cambiarles la vida. Andrés se quedó en silencio, sorprendido. Nunca se había visto como alguien que pudiera enseñar. Siempre había sido el que servía en silencio, el que se quedaba en el fondo, el que cumplía sin ser notado. Pero Julián lo miraba con convicción. Como si ya lo imaginara allí, frente a otros hombres, compartiendo no solo habilidades, sino dignidad. No tenés que decidir ahora, agregó. Solo pensalo. A veces enseñar también es una forma de sanar. Andrés salió esa tarde con la dirección anotada en un papel y el corazón latiéndole con una mezcla rara de miedo y emoción. En el camino de regreso, compró una libreta nueva que no necesitaba. La eligió porque sí. Porque le gustó. Porque hacía mucho que no compraba nada para él. En casa, la rutina seguía. Carla apenas hablaba, y cuando lo hacía, era sobre temas triviales. Las hijas notaban el cambio, aunque no decían nada. Lucía lo miraba con curiosidad, como si tratara de descifrar qué era eso nuevo que se encendía en su padre. Sofía, más discreta, empezaba a quedarse en la cocina mientras él preparaba la cena. A veces incluso le preguntaba cómo se hacía una salsa, o cómo afilar un cuchillo. Andrés aún no compartía todo lo que pasaba en el grupo. Era su espacio. Su refugio. Su inicio de renacimiento. Pero algo dentro de él empezaba a enderezarse. Como una planta que había vivido demasiado tiempo en sombra, y al fin encontraba un rayo de sol. Un viernes por la tarde fue al centro comunitario donde se ubicaba la ONG. Era un lugar modesto, con paredes decoradas con carteles de derechos humanos, frases de hombres resilientes, dibujos de niños.
Le mostraron la pequeña sala de clases, un pizarrón, algunas sillas, carpetas desordenadas, libros viejos. Todo estaba revuelto. Pero había vida. Había posibilidad. La encargada lo miró con una sonrisa sincera. ¿Te animas? Andrés observó el pizarrón, la luz que entraba por la ventana, la silla vacía en el centro del aula. Se imaginó enseñando cómo escribir una carta, cómo corregir un texto, cómo usar la voz para decir yo puedo. Se imaginó hablando con hombres que, como él, necesitaban escuchar que aún eran válidos. Asintió. Sí. Me animo. Esa noche, al llegar a casa, preparó la cena como siempre. Carla comió en silencio. Las hijas hablaban entre ellas. Pero dentro de Andrés, había música. Una música suave. Apenas perceptible. Pero constante. No era un cambio escandaloso. No hubo gritos, ni portazos, ni declaraciones dramáticas. Era algo más poderoso. Un hombre reencontrándose a sí mismo desde dentro. Y eso, nadie podía quitárselo. Era domingo y en la casa se respiraba ese aroma que mezclaba café con pan tostado y cebolla frita. Andrés había estado desde temprano en la cocina, preparando cada platillo con esmero. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque algo dentro de él le pedía hacerlo con dignidad. Esa mañana, al peinarse frente al espejo, se acomodó la camisa con una bufanda que antes solo usaba en ocasiones especiales. Esta vez se la puso para él mismo. Amelia le había propuesto hacer una comida familiar. Dijo que quería reunir a todos. Pero su mirada decía más. Andrés lo supo. No preguntó. Solo asintió. Prepararon juntos arroz, carne en su jugo, agua de limón. La mesa larga se colocó en el patio trasero. Las sillas se acomodaron en círculo, como si inconscientemente supieran que ahí no solo se iba a comer, sino también a hablar. Carla llegó con su expresión habitual, el ceño levemente fruncido, las manos en los bolsillos. Saludó con un par de palabras, sin emoción. Lucía y Sofía ya estaban ahí, ayudando con los vasos y los platos. Andrés los observaba y sentía, por primera vez en años, que la distancia entre ellos empezaba a cerrarse. Eran adolescentes, sí. Pero sus miradas lo buscaban. Ya no lo evitaban. La comida fluyó entre comentarios triviales y cucharadas servidas con una cierta tensión flotando en el aire. Todos sabían, aunque nadie lo dijera aún, que algo se estaba gestando. Amelia comía despacio. ¿Cómo si? Amelia masticaba cada palabra antes de soltarla. Cuando terminó de comer, mientras Andrés recogía los platos vacíos y los llevaba a la cocina, ella permaneció sentada, erguida, con las manos sobre el regazo. Miró a su hija con una calma que no era tibia, sino firme. Y entonces habló. Solo quiero decir algo, dijo. Y no fue una petición. Fue una afirmación. Carla alzó una ceja, sorprendida. ¿Y ahora qué, mamá? La tensión creció. Las miradas se cruzaron. Lucía y Sofía quedaron atentas. Andrés, con las manos aún húmedas del jabón, se detuvo en el umbral, sin moverse. Amelia respiró. Hace muchos años, cuando yo tenía más o menos la edad que tiene ahora Andrés, vivía con un hombre que me decía cómo debía hablar, cómo debía vestirme, cuándo debía reírme. Me decía que olía mal después de un día entero trabajando, que ya no servía para nada, que mejor me callara. Carla se movió incómoda en su silla. ¿Por qué estás contando eso ahora? Porque ya me cansé de quedarme callada, Carla, respondió Amelia, sin levantar la voz. ¿Por qué te vi repetir lo mismo? ¿Por qué te vi humillar al hombre que ha sostenido esta casa, a tus hijas, a vos? Y yo, que he vivido ese mismo dolor, me quedé callada otra vez. Andrés quedó paralizado en la entrada del patio. Las palabras de su suegra le atravesaron el pecho como ráfagas. Amelia siguió. ¿Te parece gracioso humillar al hombre que ha dado todo por ustedes? ¿Decirle que huele mal porque su cuerpo cambia como cambia todo cuerpo humano con el tiempo? ¿Porque está cansado, agotado, quemado? Carla esbozó una sonrisa cínica. Ay, mamá, no empieces con tus dramas. Todos saben que a veces exageras. No,
Carla. No estoy exagerando, replicó Amelia. Estoy hablando claro. Y te lo voy a decir sin rodeos, lo que huele mal aquí no es el cuerpo de Andrés. Es tu egoísmo. Tu comodidad. Tu incapacidad de mirar más allá de vos misma. Lucía, que hasta entonces había estado con la vista baja, levantó la mirada. Mamá, ya basta, dijo con voz temblorosa, pero firme. La abuela tiene razón. Has sido injusta con papá. Y no solo por lo del baño. Siempre lo tratás como si no importara. Sofía se levantó. Se paró al lado de su padre, que seguía sin moverse. Yo ya no quiero que me digas que las mujeres debemos aguantar todo, dijo. No quiero crecer y terminar así. No quiero tener que callarme como él ha tenido que hacerlo. Andrés los miraba sin poder articular palabra. Los ojos le brillaban, pero no por tristeza. Era algo distinto. Algo que se parecía mucho a la esperanza. Por primera vez, Carla no supo qué decir. Quiso burlarse. Soltar un comentario sarcástico. Pero se dio cuenta de que estaba sola. Su madre. Su esposo. Sus hijas. Todos estaban del otro lado. La silla crujió cuando se levantó. Se pasó la mano por el cabello, nerviosa. Miró alrededor, con incredulidad. ¿Ahora todos están contra mí? Andrés habló al fin. Su voz fue suave, pero firme. No. Estamos a favor del respeto. Algo que vos dejaste de practicar hace mucho tiempo. Amelia se puso de pie con esfuerzo. Caminó hasta Andrés y le tomó la mano. Sofía hizo lo mismo. Luego Lucía. El silencio que se formó no fue incómodo. Fue digno. Fue limpio. Fue el sonido del cambio. Carla observó la escena, incapaz de sostenerla. Murmuró algo que nadie quiso oír y se fue hacia el interior de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Andrés no lloró. Ya no. Lo que sintió fue mucho más profundo. Era como si, de pronto, todo ese peso que llevaba encima se hubiera movido un poco. No desapareció. Pero ya no era solo suyo. Esa tarde, el patio quedó lleno de platos vacíos, vasos a medio terminar y palabras que por fin se habían dicho. Palabras que sanaban. Palabras que rompían cadenas. Palabras que, aunque tardías, habían llegado justo a tiempo. La casa estaba en silencio. Pero era un silencio distinto. Ya no era ese que cubría las heridas con indiferencia. Este nuevo silencio tenía otra textura. No dolía. No oprimía. Era un silencio que anunciaba cambios. Que permitía respirar. En la cocina, el reloj marcaba las 9:20 de la noche. Ya no se oía el televisor en la sala. Carla había dejado de prenderlo con la misma soltura de antes. Desde la confrontación en el patio, los días se volvieron más largos para ella. Los días eran cada vez más claros para Andrés. Se movía con soltura, sin prisa. Había lavado los platos, guardado la comida, limpiado las superficies. No por rutina. Sino porque ese espacio ahora le pertenecía. Cada movimiento que hacía tenía intención. Cada decisión, por mínima que fuera, era suya. No buscaba aprobación. Tampoco tenía miedo. Había llegado a un punto en el que su dignidad ya no dependía de las reacciones de los demás. Carla estaba sentada en el sillón, con las piernas abiertas y los codos apoyados en las rodillas. Tenía la cabeza gacha. Llevaba más de una hora así, como esperando algo. Pero no sabía bien qué. No se atrevía a romper el silencio. Tampoco sabía si debía hablar primero. En otro tiempo, habría soltado un comentario sarcástico. Una crítica. Una broma hiriente. Pero esta vez, ya no tenía con qué cubrir lo evidente. Había perdido el control. Andrés salió de la cocina con el cabello recogido, las manos secas por el jabón, y una camisa de algodón que él mismo había cosido semanas atrás. Caminó hasta el marco de la sala y la miró. No había reproche en sus ojos. Tampoco pena. Solo una certeza profunda que, al fin, llegaba a su boca.
Carla, dijo con voz firme, sin alzarla, quiero hablar con vos. Ella levantó la vista con lentitud. Su mirada era incierta. Esperaba una pelea. Pero no la hubo. Te he escuchado durante años, continuó él. He tolerado tus silencios, tus comentarios, tus gestos. He cargado esta casa, a nuestras hijas, la comida, la ropa, las cuentas. He cargado todo. Incluso tu indiferencia. ¿Y sabes qué? Ya no más. Carla frunció el ceño. Quiso interrumpir. Pero no lo hizo. Andrés se lo impidió con la mirada. Yo no nací para que me aguantes. No soy un mueble. No soy una costumbre. No soy una obligación. Nací para que me respeten. Para que me escuchen. Para que me vean como persona. Y si vos no podés, entonces yo sí puedo. ¿Solo? Sus palabras no fueron rabiosas. Fueron limpias. Afiliadas por los años. No eran una explosión. Eran una declaración. Un manifiesto íntimo. Carla tragó saliva. Se acomodó en el sillón, incómoda. Tenía la boca entreabierta, pero ninguna frase se animó a salir. Nada que dijera podría deshacer lo que acababa de escuchar. Andrés no esperó respuesta. Ya no la necesitaba. Había pasado demasiados años esperando algo de ella, una caricia, una disculpa, una mirada. Pero esa noche comprendió que la verdadera paz no venía de afuera. Venía de saber quién era. Y de saber que ya no iba a permitir. Mañana me voy a inscribir en el taller para enseñar redacción, añadió. Me ofrecieron un horario fijo. Me van a pagar algo simbólico. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que quiero hacerlo. Porque me hace bien. Porque lo hago por mí. Carla solo asintió. No con aprobación. Sino con resignación. Su cuerpo parecía más pequeño. Más liviano. Más solo. Por primera vez, no era el centro de la escena. Andrés la miró un segundo más. No con odio. No con desprecio. Solo con claridad. Luego giró sobre sus pies y caminó hacia su cuarto. Pero esta vez no cerró la puerta como antes. No se encerró a llorar. Se sentó en la cama. Se descalzó. Encendió la lámpara junto a su escritorio. Sacó una hoja limpia y comenzó a escribir un nuevo material para la clase. Un texto sobre la voz. Sobre la voz propia. Un texto para él. Lucía se asomó al cuarto desde el pasillo. ¿Todo bien, pa? Andrés sonrió suavemente. Sí, hija. Todo bien. Sofía, detrás de ella, le mandó una mirada cómplice. No dijeron más. Se fueron a dormir. Pero esa noche, los tres durmieron tranquilos. Porque por fin el corazón de esa casa latía distinto. Carla se quedó sola en la sala. Con la televisión apagada. Con las manos vacías. Y con una sensación en el pecho que no sabía cómo nombrar. Tal vez pérdida. Tal vez vergüenza. Tal vez ambas. Andrés no volvió para ver si ella lo seguía con la mirada. Ya no le importaba. Y cuando el reloj marcó las 10:30, apagó su lámpara, se acostó en su cama y cerró los ojos con una certeza nueva. No se trataba de venganza. Ni de castigo. Se trataba de respeto. Y él, al fin, se lo estaba dando a sí mismo. El sol entraba con dulzura por la ventana del aula. Las cortinas, antes opacas y siempre cerradas, ahora se agitaban con el viento. Andrés escribía con la espalda recta y la cabeza en alto. En la pared, justo frente. Junto a su escritorio colgaba una hoja con letras pintadas a mano que decía, no corrijo lo que no quiero conservar. Era una frase que había escuchado en el círculo de hombres. Sin saber cómo, se le quedó clavada en la memoria hasta que decidió convertirla en su mantra. Su cuerpo seguía cambiando. A veces despertaba empapado en sudor, a veces la fatiga lo sorprendía sin aviso, y a veces sentía el pecho oprimido sin razón. Pero ahora conocía esos síntomas. Los entendía.
Y, sobre todo, ya no se avergonzaba de ellos. Era su cuerpo. Su historia. Su piel. Había aprendido a tratarse con ternura. A no juzgarse. A agradecerse. En el centro comunitario, el grupo de redacción había crecido tanto que empezaron a pedir donaciones para imprimir más materiales, comprar cuadernos, sillas, libros. Hombres de todas las edades se acercaban con curiosidad. Algunos sin saber siquiera cómo usar un teclado. Otros con experiencia, pero buscando un espacio donde sentirse vistos. Andrés no solo les enseñaba a escribir. Les enseñaba a sostenerse. A hablar sin miedo. A reírse de sus errores sin culpa. Y lo hacía sin darse importancia, como si lo que ofrecía fuera algo menor. Pero en realidad era lo más valioso, una mirada que no juzgaba. Una voz que no interrumpía. Un ejemplo vivo de lo que significa renacer. A veces, al final de las clases, se quedaban conversando. Una tarde, mientras recogían hojas sueltas y guardaban libros, un hombre de cabello canoso le dijo: «Vos olés distinto, Andrés. No a colonia ni a desodorante. Olés a dignidad». Andrés sonrió bajando la mirada con modestia. No porque no creyera las palabras, sino porque todavía se estaba acostumbrando a recibirlas. En casa, también había cambios. Lucía solía ayudar con las compras y, a veces, se sentaba con él a hablar sobre la escuela. Sofía mostraba interés por la escritura, pero más que eso, lo observaba con una atención callada. Como quien aprende un idioma nuevo, deseando poder hablarlo también. Carla, en cambio, se había convertido en una espectadora. Comía sola. Veía televisión sola. Y ya no era el eje de la casa. Había intentado acercarse con comentarios casuales, con gestos amables. Pero Andrés ya no necesitaba sus migajas. Le respondía con educación. Pero sin afecto. Sin intención de complacer. Su atención ya no giraba en torno a ella. Una noche, mientras bordaba una libreta artesanal para uno de sus alumnos, Carla se acercó al umbral del cuarto. «¿Te acordás cuando escribías mis discursos?», preguntó con una sonrisa torpe. Andrés no dejó de mover la pluma. Solo levantó la vista unos segundos. «Ya no escribo lo que no me sirve», dijo, sin enojo. Carla bajó la mirada y se fue sin decir más. Había algo en esa respuesta que dolía más que cualquier reproche, la indiferencia. Porque el amor puede desgastarse con gritos, sí. Pero muere por completo cuando ya no hace falta. Las semanas pasaban, y con cada una, Andrés ganaba algo nuevo. Un reconocimiento de la comunidad por su trabajo. Una invitación para dar un taller en otro barrio. Una tarde de café con amigos. Un mensaje de uno de sus alumnos que decía: «Gracias. Me diste ganas de seguir». Una tarde de sábado, organizaron una pequeña exposición en la plaza del barrio. Colgaron los textos, relatos breves, poemas, fanzines hechos a mano. Andrés llevó un cartel de cartón con letras blancas que había terminado esa misma mañana. Lo colocó con orgullo. Caminó entre la gente. Saludó a vecinos. Recibió abrazos. Carla lo vio desde lejos, apoyada contra una pared, con los brazos cruzados y los labios apretados. Nadie la saludaba. Nadie la miraba. Y ella miró a Andrés como si no pudiera creer lo que veía. Un hombre de pie, sonriendo, con la frente alta, rodeado de personas que lo escuchaban, que lo admiraban, que lo seguían. Ya no era el hombre que salía llorando del baño. No era el que pedía permiso para existir. Era otro. Era el Alfín. Cuando la tarde terminó y recogieron los últimos carteles, Andrés se quedó unos minutos solo mirando la plaza vacía. Respiró profundo. En ese momento, una brisa le acarició la cara. No tenía perfume. No era cálida. No era suave. Pero traía consigo algo que él reconoció de inmediato. Era libertad. No porque alguien se la hubiera dado, sino porque él la había conquistado. Andrés no cambió por rabia. Ni por venganza. Cambió por amor propio. Por sus hijas. Por su historia. Y por los que vendrán después de él.
Y mientras caminaba de regreso a casa, con el bolso colgado al hombro y la espalda erguida, supo con certeza. El mundo podía oler muchas cosas. Pero la dignidad siempre deja rastro. La dignidad también tiene un aroma. Y Andrés, al fin, olía a eso. La historia de Andrés no es solo la de un hombre que fue humillado y luego se levantó. Es la historia de muchos hombres que, durante años, han creído que su valor depende de ser útiles, silenciosos, fuertes. Hombres que han aprendido a callar para mantener la paz, a sonreír con los ojos apagados, a sostener hogares mientras su alma se rompía por dentro. Andrés representa a todos aquellos que confundieron aguantar con amar, y que postergaron su dignidad en nombre de la costumbre, del deber o del que dirán. Cuando Andrés fue humillado por su esposa por algo tan humano como el olor de su cuerpo, lo que realmente se rompió no fue su orgullo, sino una ilusión. La de que debía seguir soportando para merecer respeto. Ese momento doloroso fue también el inicio de su despertar. Porque hay heridas que, aunque duelan, nos obligan a ver lo que habíamos decidido ignorar. Hay silencios que ya no caben dentro del pecho, y que un día simplemente se desbordan. El camino de Andrés no fue inmediato ni fácil. No se transformó de la noche a la mañana. Porque el verdadero cambio no ocurre con gritos ni portazos, sino con decisiones pequeñas, constantes y conscientes. Como levantarse un día y mirarse al espejo sin bajar la vista. Como permitirse llorar frente a otros hombres sin sentir vergüenza. Como decir no por primera vez sin pedir perdón después. Lo más poderoso de su transformación fue que no nació del odio ni del rencor. Andrés no quiso vengarse. No buscó destruir a quien lo había hecho sentir menos. Lo que hizo fue mucho más valiente. Se eligió a sí mismo. Se reconoció. Se abrazó desde dentro. Entendió que su cuerpo, aunque cambiado, seguía siendo suyo y digno. Que su voz, aunque temblorosa, tenía valor. Que su historia, aunque marcada por el dolor, podía convertirse en un faro para otros. Muchas veces nos enseñan que el amor propio es un lujo que hay que ganarse. Que hay que merecerlo. Pero la verdad es que el amor propio es un derecho. Es el punto de partida, no la recompensa. Y Andrés, al recuperarlo, recuperó también su capacidad de decidir. Decidió trabajar en lo que amaba. Compartir su talento. Rodearse de personas que lo respetaban. Y poner límites donde antes solo había resignación. Algo hermoso que nos deja esta historia es la importancia de la comunidad. De otros hombres que escuchan sin juzgar, que apoyan con la mirada, que acompañan sin competir. Andrés encontró en ese grupo no solo palabras de aliento, sino espejos. Y al verse reflejado en los otros, comprendió que no estaba roto. Solo estaba callado. Y que el dolor compartido se hace más ligero. Que la risa compartida también cura. También es imposible no hablar de Amelia, una mujer mayor que, después de años de silencio, decidió romper con la cadena del abandono. Que, al ver a su yerno vivir lo que ella misma había soportado en silencio, decidió no callarse más. Ese acto de valentía, tan simple y tan profundo, nos recuerda que nunca es tarde para alzar la voz. Que toda historia puede tomar otro rumbo cuando alguien se atreve a hablar desde el corazón. Y sí, Carla representa a muchos. A quienes creen que amar es controlar. A quienes confunden respeto con obediencia. A quienes no saben mirar más allá de su propio ombligo. Pero esta historia no gira en torno a su arrepentimiento. Porque ese no es el centro. El centro es la libertad de Andrés. Porque él no necesitó que ella cambiara para poder avanzar. Él cambió por sí mismo. Y esa es la lección más luminosa de todas. No esperes a que los demás te valoren para empezar a hacerlo tú. No pongas tu bienestar en manos de quien no sabe qué hacer con él. No guardes tus lágrimas como si fueran debilidad. Ni tu voz como si no tuviera peso. Hablar, pedir ayuda, reconocer tu dolor, también es parte de sanar. Cada uno de nosotros merece un espacio donde ser visto sin ser juzgado. Un lugar donde se valore no solo lo que damos, sino lo que somos. Donde podamos decir no sin miedo. Donde podamos elegirnos sin culpa. Y si ese espacio no existe, a veces hay que construirlo. Como lo hizo Andrés. Con letras. Con cuadernos.
Con palabras verdaderas. La dignidad no grita. No empuja. No exige. La dignidad simplemente camina con la frente en alto. Con los pies firmes. Con el corazón tranquilo. La dignidad se nota en el tono de voz. En la forma de decir, ya no más. La forma de estar en el mundo sin pedir permiso. Y sí, como bien dijo uno de los hombres del taller. La dignidad también huele. Tiene aroma a libertad, a paz, a justicia emocional. Tiene ese olor limpio de quien ya no se esconde. De quien ya no se minimiza. De quien ya no suplica amor donde no hay respeto. Andrés no es solo un personaje. Es un espejo. Es una puerta. Es un recordatorio de lo que somos capaces cuando dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir desde el amor propio. Que su historia nos inspire a revisar la nuestra. A hablar. A sanar. A rodearnos de quienes suman. Y, sobre todo, a recordar que no importa cuántas veces nos hayamos sentido pequeños, invisibles o agotados, siempre se puede volver a florecer. Porque mientras tengamos voz, mientras tengamos alma, mientras nos tengamos a nosotros mismos, aún hay esperanza. ¿Y eso? Eso sí huele a libertad. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Tu voz también importa. Dale like y suscríbete al canal para recibir más historias como esta. Y ahora haz clic en la historia que está apareciendo en tu pantalla, y déjate sorprender.